Hoy nos adentramos en uno de los núcleos más complejos y a la vez más influyentes de la filosofía moderna, la relación que Immanuel Kant establece con la metafísica. Es una relación, como veremos, aparentemente paradójica. El planteamiento de Kant parte de una pregunta que es, en sí misma, revolucionaria, una pregunta sobre la propia posibilidad del conocimiento metafísico. Y esta indagación, como veremos, va a transformar para siempre el curso de la filosofía occidental. Bien, para desentrañar su pensamiento vamos a seguir un recorrido muy estructurado, una hoja de ruta. En primer lugar, nos detendremos en la crisis de la metafísica que motivó toda su obra. Después, analizaremos su doble respuesta a esta crisis. En tercer lugar, exploraremos su famosísimo giro trascendental o revolución copernicana. A continuación, detallaremos la arquitectura del conocimiento que él propone. Veremos, en quinto lugar, cómo resuelve el eterno conflicto entre naturaleza y libertad. Y concluiremos, finalmente, con el inmenso legado crítico que nos ha dejado. Esta es una de las metáforas más poderosas de Kant y capta a la perfección el estado en el que se encontraba la metafísica en su tiempo. Fíjense bien, no la describe como un campo de conocimiento, ni como un edificio en construcción. La describe como un campo de batalla, un escenario de conflictos perpetuos e irresolubles. Este es el síntoma de una crisis profundísima, en la que la razón, la herramienta de la ilustración por excelencia, parecía haberse extraviado por completo. Empecemos, por tanto, por este punto de partida. La reflexión kantiana no surge en el vacío, surge como respuesta a la crisis de la metafísica. Pensemos que nos encontramos en plena Ilustración, una época que se enorgullece de someterlo todo al tribunal de la razón. Y sin embargo, la que tradicionalmente había sido considerada la reina de las ciencias, la metafísica, se encontraba en un estado de absoluto descrédito y de un conflicto interno feroz. El contraste, en la época de Kant, era flagrante. Era evidente. Por un lado teníamos ciencias como las matemáticas y sobre todo la física newtoniana, que avanzaban con un paso firme, seguro. En estas disciplinas había un acuerdo universal entre los expertos, un progreso acumulativo. Su conocimiento era un hecho, un factum, como lo denomina Kant en su terminología. Pero si uno dirigía la mirada hacia la metafísica, el panorama era desolador, no había nada parecido. Cada filósofo parecía derribar por completo el edificio conceptual del anterior para empezar de cero. Esto sumía a la disciplina en un estado de anarquía intelectual que provocaba lógicamente la indiferencia y el escepticismo generalizados. Esta es, por lo tanto, la pregunta que va a impulsar todo el proyecto crítico kantiano. Frente a este panorama, Kant no se resigna al escepticismo. Se plantea una pregunta fundamental. ¿Es posible rescatar a la metafísica de ese estado de naturaleza, de esa guerra de todos contra todos, para establecerla de una vez por todas sobre el camino seguro de una ciencia? Pues bien, la respuesta de Kant a esta pregunta es doble. Y, a primera vista, podría parecer incluso contradictoria. Por un lado, va a someter a la metafísica tradicional, la dogmática, a una crítica demoledora, sin concesiones. Pero por otro lado, va a proponer la reconstrucción de una nueva forma de metafísica, una que sí pueda por fin aspirar legítimamente al estatus de ciencia. Lo primero que Kant reconoce, y esto es muy importante, es que esta pulsión metafísica no es un simple error, no es un capricho de los filósofos. Es, en sus propias palabras, una disposición natural e inevitable de la razón humana. Nuestra razón, por su propia naturaleza, tiende a buscar lo incondicionado, a formularse preguntas sobre la totalidad, sobre el sentido último de las cosas. Preguntas como, ¿soy libre? ¿Existe un alma inmortal? ¿Hay un Dios? El problema fundamental reside en que estas preguntas, por su propia esencia, nos empujan sistemáticamente más allá de los límites de cualquier experiencia posible. Y aquí llegamos a la distinción crucial de su proyecto. Kant rechaza de plano la metafísica dogmática, es decir, aquella que sin haber realizado un análisis previo de las capacidades y los límites de la propia razón, afirma poder conocer objetos suprasensibles, como el alma o Dios. Esta vía, para Kant, está condenada al fracaso, solo conduce a contradicciones, a lo que él llamará antinomias. Pero a cambio propone una nueva metafísica, una metafísica a la que llama trascendental. La tarea de esta nueva disciplina no es conocer objetos, sino algo previo y más fundamental, investigar las condiciones que hacen posible nuestro conocimiento de los objetos. Su objetivo es, por tanto, establecer los cimientos firmes sobre los que se asientan tanto la ciencia como, veremos, la propia moralidad. Para poder llevar a cabo esta tarea monumental, Kant propone lo que él mismo, con plena conciencia de su importancia, denominó una revolución copernicana en la filosofía. Hasta ese momento, se había supuesto que nuestro conocimiento debía conformarse a los objetos. Se pensaba en el sujeto como un espejo pasivo de la realidad. Kant invierte radicalmente esta perspectiva. Debemos suponer, nos dice, que son los objetos los que deben conformarse a la estructura de nuestro modo de conocer para que el conocimiento sea en primer lugar posible. En el corazón de esta revolución copernicana se encuentra un concepto técnico pero fundamental,
el concepto de a priori. Un conocimiento es a priori cuando su validez es independiente de toda experiencia. Podemos reconocerlo por dos marcas infalibles: la necesidad, es decir, que no puede ser de otra manera, y la universalidad estricta, que es válido para absolutamente todos los casos, sin ninguna excepción posible. Es precisamente este tipo de conocimiento el que fundamenta la certeza de la ciencia. Ahora bien, ¿cómo se expresa este conocimiento? Kant lo hace a través de su famosa clasificación de los juicios. En primer lugar, tenemos los juicios analíticos. Por ejemplo, un triángulo tiene tres ángulos. Son a priori, pero no amplían nuestro conocimiento, porque el predicado, tener tres ángulos, ya está contenido en el concepto del sujeto, triángulo. En segundo lugar, los juicios sintéticos a posteriori. Por ejemplo, esta mesa es de madera. Estos sí amplían nuestro conocimiento, pero dependen de la experiencia y por tanto son contingentes y particulares. Pero el verdadero enigma, la clave que explica la existencia de la ciencia, es la existencia de un tercer tipo: los juicios sintéticos a priori. Juicios que, como 7 más 5 es igual a 12, amplían nuestro conocimiento y sin embargo son universales y necesarios. Y de este modo, la pregunta fundamental de la nueva metafísica trascendental queda definitivamente formulada. La tarea ya no consiste en especular sobre la naturaleza del alma o la existencia de Dios. La tarea ahora es explicar cómo es posible ese tipo de conocimiento que de hecho se da en las matemáticas y en la física. Es una pregunta por la validez, por las condiciones de posibilidad del saber científico. La respuesta de Kant a esta pregunta nos va a llevar directamente al interior de su modelo de la mente, a su teoría del conocimiento. Su solución es que no somos receptores pasivos de la realidad. Al contrario, nuestra mente participa activamente en la construcción de la experiencia y, por consiguiente, del conocimiento que tenemos del mundo. El conocimiento, según Kant, surge de la colaboración indispensable de dos facultades o fuentes fundamentales. Por un lado tenemos la sensibilidad, que es nuestra capacidad de ser afectados por los objetos, de recibir impresiones sensoriales, lo que él llama intuiciones. Es por tanto una facultad receptiva, pasiva. Y por otro lado tenemos el entendimiento, que es la facultad de pensar, de aplicar conceptos a esas impresiones para unificarlas, ordenarlas y darles un sentido. Es una facultad activa, espontánea. Esta es, probablemente, la frase más célebre de la crítica de la razón pura y con razón. Ilustra de una manera absolutamente brillante la necesaria interdependencia de estas dos facultades. La sensibilidad nos proporciona el material bruto del conocimiento, las intuiciones. Pero sin el entendimiento para organizarlas, esas intuiciones serían un caos ciego, ininteligible. A su vez, el entendimiento nos proporciona las reglas, los conceptos. Pero sin el material que le da la sensibilidad, serían meras formas lógicas vacías, sin contenido alguno, sin referencia a la realidad. Y aquí es donde reside la clave de bóveda de su giro copernicano. Kant sostiene que estas dos facultades poseen estructuras innatas, estructuras a priori. La sensibilidad ordena todas las impresiones sensoriales en el espacio y el tiempo. Pero el espacio y el tiempo no son cosas que percibimos ahí fuera en el mundo, son las formas de nuestra propia percepción. Análogamente, el entendimiento unifica estas intuiciones mediante conceptos puros o categorías, como la de causalidad, la de sustancia o la de unidad. Estas categorías son las reglas fundamentales de todo pensamiento posible sobre los objetos. Son, por así decirlo, las lentes a través de las cuales construimos la experiencia. Pues bien, toda esta arquitectura del conocimiento conduce a una distinción capital en el pensamiento kantiano. El mundo que conocemos es el mundo fenoménico, es decir, la realidad tal y como se nos aparece, ya filtrada y estructurada por nuestras facultades. Más allá de este mundo, podemos pensar, pero no podemos conocer, la realidad en sí misma, a la que Kant llama el nómeno. Y esto es crucial, porque con esta distinción, Kant ofrece una síntesis magistral al viejo debate entre racionalismo y empirismo. Los empiristas tenían razón al afirmar que todo conocimiento comienza con la experiencia, el fenómeno, pero los racionalistas acertaban al señalar que la mente impone sus propias estructuras a priori para que esa experiencia sea, en primer lugar, inteligible. Y aquí reside una de las consecuencias más profundas de toda la crítica kantiana. Al establecer los límites infranqueables del conocimiento científico, Kant, paradójicamente, no destruye la moralidad o la fe. Todo lo contrario, les abre un espacio propio, un dominio seguro al que la ciencia no puede ni debe entrar. Por un lado, tenemos el reino de la naturaleza, que se corresponde con el mundo fenoménico. Este es el objeto de la ciencia. Es un mundo que está completamente determinado por leyes causales necesarias y universales. En este ámbito, todo lo que ocurre es el efecto de una causa anterior. Es el dominio de lo que es, de los hechos. Pero, por otro lado, Kant argumenta que como seres racionales podemos pensarnos a nosotros mismos no solo como parte de la naturaleza, sino también como miembros de un mundo inteligible o numénico. En este ámbito, no estamos regidos por la causalidad natural, sino por la ley moral que nuestra propia razón nos dicta.
Este es el reino de la libertad, el reino de la autonomía. Es el dominio no de lo que es, sino de lo que debe ser. De modo que las grandes ideas de la metafísica tradicional, la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, no pueden ser demostradas por la razón teórica. No son, en definitiva, objetos de conocimiento. Sin embargo, Kant las recupera como postulados de la razón práctica. Es decir, aunque no podamos probar científicamente su existencia, debemos presuponerlas para que la vida moral tenga un sentido pleno. La libertad es la condición misma de la moralidad, y la inmortalidad y Dios son esperanzas razonables que dan cuenta de nuestro anhelo de que la virtud sea recompensada con la felicidad. Llegamos así a la conclusión de nuestro recorrido. El logro monumental de Kant consiste en haber transformado de manera radical la tarea misma de la filosofía. Después de él, la metafísica ya no podrá ser nunca más una ciencia dogmática sobre entidades sobrenaturales, pero se convierte en algo quizás todavía más fundamental, una crítica rigurosa, sistemática, de los poderes y los límites de la propia razón humana. En el corazón de su sistema, por tanto, reside este poderoso dualismo. Kant establece dos ámbitos, dos dominios irreductibles. Por un lado, el mundo de la naturaleza, regido por el determinismo y accesible a la ciencia, y por otro, el mundo de la libertad, que es el fundamento necesario para la acción moral. De esta manera resuelve el conflicto, otorgando a cada uno su propio dominio de validez. El proyecto kantiano, en última instancia, nos deja con una pregunta que resuena con una fuerza extraordinaria en nuestro presente. En una era de supuestas certezas, de polarización y de disputas ideológicas, ¿sigue siendo el examen crítico de los límites y las condiciones de nuestro propio conocimiento la tarea más urgente y fundamental del pensamiento? La respuesta a esta pregunta quizás define la propia posibilidad de una auténtica ilustración hoy.